Buenos días con todos. Vamos a continuar con la clase del día de hoy. A ver, no sé si es que está, por favor, Almeida, Josué. No llega todavía, ok. Alquinga, ¿no está el señor Alquinga? Señor, a ver, vamos por acá. Norman Ayala, no se encuentra. Sí, sí estoy presente, Inge. Buenos días. Norman, buenos días. Por favor, que me ayudes tú, sí, tenga bondad, en esta Listo. clase. Ok, chévere, gracias. Ya te coloco aquí, a ver un ratito. A ver. Listo. Bueno, estoy compartiendo la pantalla. Sí, Inge. Ya, ok. Bueno, la clase anterior habíamos llegado justamente a esta parte, ¿no? En la cual nosotros ya determinamos el espesor de la losa, sea con el uso de algún software, alguna ayuda, o en su defecto, ¿no es cierto?, con el uso de la fórmula, y la otra alternativa sería utilizando los nomogramas de la ASTO. Entonces, ahora tratemos de modular el tamaño de las losas, ¿sí? Recordemos la ecuación, ¿no es cierto?, en la cual nosotros podríamos determinar, es una recomendación empírica en la cual podríamos nosotros determinar la distancia, ¿no es cierto?, la modulación entre losas, los tamaños de las losas. Y pues se nos recomendaba que nosotros podríamos utilizar, ¿no es cierto?, entre factores de entre 21 y 24 por el espesor de la losa. Entonces, para este caso, pues hay que considerar también que la separación de las juntas transversales no deberían ser muy grandes, ¿no? Porque esto estamos modulando el tamaño de las losas y mientras más grandes son las losas, más problemas puede haber por el paso de los ejes equivalentes que podrían presentarse fisura. Entonces, es recomendable siempre tratar de hacer losas menores a 6 metros. Otra recomendación es que la separación o estas losas sea de 1.25 veces D, pero hablando que el espesor de la losa lo colocaríamos en pulgadas, pero el resultado debería ser en pies. ¿Sí? Eso nos recomienda también la guía ASTO, pero generalmente se utiliza esta ecuación teniendo en cuenta, ¿no?, de no irnos más allá de ni losas menores a 2.5 metros ni mayores a 4 metros. Es un tamaño muy práctico porque con estas recomendaciones evitaríamos que se puedan presentar fisuras en las losas. ¿Ok? Bueno, teníamos un espesor de 0.25 metros por 24 nos da 6 metros, ¿no? Entonces, de acuerdo a la recomendación, entre 4 a 6 metros. Y tomar en consideración también, ¿no es cierto?, que no deberían ser muy anchas las losas porque de esa manera nosotros estaríamos evitando que los ejes pasen cerca a los bordes de las losas, ¿sí? Y también nos causen daños en las juntas, ¿sí? Entonces son recomendaciones estas empíricas y prácticas que dan muy buenos resultados. Ahora, el siguiente punto sería calcular el acero de las pasajuntas, ¿no? De los dowels. Nosotros conocemos esta ecuación, ¿no es cierto?, que el acero de refuerzo es igual a B por F, donde F va a ser un coeficiente de fricción que vamos a tomar de 1.5, W, que es el peso del hormigón, ¿sí? Cuántos kilos por metro cuadrado, ¿no es cierto?, el peso, y Fs, que es el esfuerzo de trabajo, que lo vamos a tomar 0.67 Fy. Si el Fy nosotros que vamos a usar es de 4.200, pues nosotros tendríamos un Fs de 2.800, ¿sí? Un ancho, ¿no es cierto? El ancho de carril, que sería 4 metros, F 1.5, el peso, ¿no es cierto?, del hormigón, 2.400 kilos sobre metro cuadrado. eh, pues ya con todos estos valores, pues nosotros podríamos ingresar en nuestra ecuación, podrías hacerte una hojita electrónica, ¿no es cierto? Aunque incluso hay tablitas también, ¿no es cierto?, en el cual en función del FY que vayas a usar, ancho de carril y también el, ¿cómo es?, el espesor de las losas. Hay información respecto a esto, pero si no puedes ocupar esta ecuación directamente, ¿no?
Y como nosotros conocemos el valor de refuerzo, tenemos que ajustarnos al diámetro que tenemos, ¿no es cierto? Y el número de varillas que podríamos tener ese valor de AS. Y como generalmente, ¿no es cierto? Puede ser un poco mayor, ¿no es cierto? No vamos a tener exacto, ¿sí? Entonces, en este caso serían 4 varillas de 16. Nos da un área en total, ¿no? Área total 8.04, que es mayor a 7.7. Nosotros tenemos este cuadro, recuerdan, esto es una lámina que ya la pasamos, por eso está del cuadro anterior, ¿sí? Pero nosotros tenemos que también para seleccionar el hierro de las pasajuntas, de acuerdo al espesor de la losa, pero también podremos determinar en esta ayuda de la ASTO con qué separación deberían ir esas pasajuntas. Si nosotros teníamos 25 centímetros, la separación que deben ir estos hierros de pasajuntas es cada 30 centímetros. ¿Ok? En cuanto a las juntas longitudinales, veíamos también, ¿no es cierto?, en la clase anterior, que se recomendaba colocarse barras, ¿no es cierto?, de 12 milímetros de diámetro, de una longitud alrededor de 91 centímetros, con separaciones de entre 76 a 1 metro. Esta también es una recomendación muy práctica para poder evitar justamente nos podría ayudar también a lo que son por temperatura, ¿no? Pero para poder amarrar la losa se podría colocar estas barras, ¿no es cierto? Estos aceros longitudinales que deberían ser corrugados cada metro, ¿sí? 90 centímetros de largo, y 12 cada metro, o en su defecto, ¿no es cierto? Aquí también tenemos este cuadro, esta recomendación del ASTO, en la cual, pues, de acuerdo al espesor de pavimento en centímetros, escogeríamos el diámetro de la varilla, la longitud y el espaciamiento que deberían tener. Miren, entonces, de acuerdo a esto, nosotros tendríamos espesores, ¿no es cierto?, de la losa de 25 centímetros, podríamos tomar varillas de 81 centímetros, un poco impráctico, podrían ser de 80 centímetros, ¿no es cierto?, diámetro de 16 milímetros, y podríamos colocar entre distancias de 91 a 56 centímetros. Nuestras losas son de 4 metros, entonces podríamos nosotros elegir también una alternativa, sea esta o la anterior. Y no nos olvidemos que debemos hacer un esquema, ¿no es cierto?, un gráfico en donde pues vamos a colocar las dimensiones de la losa, ¿sí? Los pasajuntas, tanto transversales, aquí tendríamos los dowels, como los longitudinales, ¿sí? Y con esto pues ya tendríamos nosotros modulada nuestra losa, ¿ok? Entonces, aquí nada más para recordarles, ¿no? Esquemáticamente, el costo inicial de una estructura, sea de pavimento flexible o pavimento rígido. Pavimento rígido nosotros vamos a tener una inversión mayor, ¿no? Pero el mantenimiento es muy corto a lo largo de su vida útil. Ojo, no significa que un pavimento rígido no necesite mantenimiento. Se requiere mantenimiento. Siempre hay que hacer una inspección, tanto de pavimentos rígidos como flexibles, y involucrarnos en el mantenimiento oportuno para evitar, ¿no es cierto?, los costos de reconstrucción y alargar la vida útil. En el caso de un pavimento flexible, la inversión es considerablemente menor, pero, ¿no es cierto?, el mantenimiento debe ser constante. Se deteriora mucho más rápido un pavimento flexible. ¿Sí? Bueno, pues ya en la parte constructiva ya hemos de ver algunas recomendaciones. En todo caso, pues en otros países, ¿no? Se usa el confinamiento, bordillos prefabricados. Es importante no solamente en el caso en nuestra realidad también, ¿no? El poder, cuando se usa bordillos, por ejemplo, que sean confinantes, el poderlos proteger, ¿no? Con un polipropileno, ¿no es cierto?, con algún tipo de plástico biodegradable o en su defecto, ¿no?, con un plástico adecuado, de tal manera de evitar, ¿no es cierto?, que el rato del vaciado de los hormigones existan problemas y queden rebabas de estos de hormigones ya cuando se pegan al acabado que tienen los prefabricados, porque esto sí es muy común ahora, ¿no? Hay bordillos prefabricados y en adoquinados sobre todo, ¿no? Sí se los utiliza en algunos sectores
Y miren, el gastar un poco en este tipo de- de esta inversión, más bien diría, porque lo hablamos como una inversión, porque al fin y al cabo te ahorra tiempo de estar cepillando luego para que haya un buen terminado y una buena limpieza de tu obra, ¿no? Y también, pues, miren, la otra alternativa, ¿no es cierto? No solamente bordillos metálicos, encofrados metálicos en ocasiones, pues nos toca usar madera a nosotros, y igual pues en otros países. Y el plus que se podría dar es dar un colorante, ¿no es cierto?, al acabado superficial. Aquí vemos también que están haciendo un acabado superficial, ¿no es cierto?, con un alisado, pero obviamente se va a dejar las ranuras para que exista esa fricción entre neumáticos y el pavimento rígido en este caso, ¿sí? No nos olvidemos que los cuidados que hay que tener, ¿no es cierto? Ya hemos de conversar, adecuadamente colocados los dowels, ¿sí? No asentados al piso, sino a la mitad de la longitud del espesor de la losa. ¿Qué más podríamos decirles en este caso? Pues los controles del hormigón, los mismos, ¿no? Asentamientos, tomar muestras para poder hacer justamente resistencia a la compresión del hormigón. Y el acabado, ¿no? No siempre pensar en que, siempre tratar de ser innovadores. Miren, ahora pues está en auge, ¿no es cierto?, el tratar de hacer una textura superficial mucho más interesante, ¿no? Más amigable en ese sentido. Y hay ahora pues este tipo de formaletas, ¿no? Las cuales te permiten, el rato que el hormigón pues está alisando, dar una textura un poco más amigable, ¿no? Un acabado mucho más interesante. Parece que fuese un adoquín ya cuando se seca, ¿sí? Y mucho mejor cuando incluso hasta se da a veces, se pone texturas con colorantes, de tal manera que el hormigón se ve de una mejor manera, ¿no? Algo que podríamos ver aquí, ¿no es cierto? No está confinado. Seguramente van a colocar o hacer la fundición de los bordillos posteriormente. Es un solo carril. No, no es cierto. Miren, acá tenemos el bordillo. Acá seguramente pues deberán fundir el bordillo, ¿no? Son dos carriles. Pero aquí no sé cuál es el error, ¿no es cierto? Si se va a pensar colocar otro carril, no se está colocando lo que son el amarre, ¿no es cierto? Las juntas longitudinales, lo que sí nos da a pensar de que es un solo carril. Entonces, bueno, en todo caso, esto les digo para que no piensen que no es necesario las juntas longitudinales. Eso es primordial, ¿no? ¿Sí? Ok. Bueno, pues el vaciado de hormigón, no nos olvidemos, ¿no? Vibrar. Eso es súper importante. Aquí vemos un dowel, no se va a ver en esta fotografía que la he tomado de internet, ¿sí? Pero deben estar correctamente ubicados, ¿no? Y hay que tener cuidado el rato que se vibra, ¿sí? Igual, pues en este caso, como está confinado, no existe un amarre en las juntas longitudinales, ya queda pues trabado, ¿sí? Aquí vemos los dowels, ¿sí? Eh, Existen en el mercado, ¿no? Unos, unos tacos de plástico que a veces se coloca en la parte inferior para tratar de evitar lo que sucede aquí, de que la armadura que soporta los dowels quede en contacto con el suelo. Aquí podríamos, es fácil criticar, ¿no? Pero aquí podríamos indicar que falta un acabado, ¿no es cierto?, de la subrasante en este caso, o su base. Miren, esto no podríamos nosotros permitir ya en la práctica, ¿no es cierto?, que exista material granular suelto. ¿Sí? Miren acá, pueden apreciar material granular suelto para el vaciado del hormigón. ¿Sí? Ok. Pues aquí ya se ve cuando no se coloca el plástico, miren, hay que hacer una limpieza y eso es pérdida, ¿no?, de recursos. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, hoy vamos a continuar, ¿sí?, con la siguiente parte de diseño de pavimentos, que correspondería al diseño de pavimentos articulados. ¿Ok? Listo, les voy a compartir en este momento. Por favor, les pido, la lista está colocada para que, ¿cómo es? Está seteada para que ustedes tengan la bondad de colocarse la asistencia, ¿sí? En el transcurso de esta clase, pues pueden ya colocarse la asistencia. ¿Ok? Bueno. Entonces, vamos viendo ahora el siguiente punto, el diseño de pavimentos articulados. Una consideración.
Si ustedes buscarían en las especificaciones técnicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas algo que les diga o que tenga que ver con adoquines, ¿sí? Y si nosotros buscamos cuál es la metodología de diseño apropiada o que nos recomienda el MOP, no existe una metodología adecuada y que nos imponga el Ministerio de Transportes y Obras Públicas para poder hacer el diseño de pavimentos articulados, es decir, de adoquinados. Sin embargo, si ustedes, como les digo, tratan de buscar alguna información, especificaciones, en la NEVI también, ahí nos habla del manual de Euro Aroquín, por un lado. Nos habla acerca de las normas INEN, ¿sí? Pero como les digo, no existe una normativa que nos diga tácitamente la metodología a utilizarse. En todo caso, existe la metodología ASTO, que también podría aplicarse a- al diseño de pavimentos articulados. Vamos a revisar, esto les comento porque vamos a revisar algunas metodologías para el diseño de pavimentos articulados, ¿sí? Entonces, una de las primeras metodologías que vamos a revisar es la que consta en el libro de Montejo Fonseca, ¿sí? Y que ustedes van a poder ubicar, a ver, no sé en qué página la tenemos de déjenme verla para que, en todo caso, pavimentos articulados. Veamos aquí en el índice para que ustedes puedan también tener referencia y es lo que vamos a revisar esto. A ver, un momentito. Espero que se estén colocando la lista aprovechando este momento, por favor. A ver. El capítulo 7 del libro Ingeniería de Pavimentos para Carreteras del ingeniero Alfonso Montejo Fonseca. Ahí pues pueden encontrar el diseño de espesores de pavimentos de adoquines utilizando esta metodología y este diagrama de flujo que lo podemos ver. ¿Sí? Entonces vamos a revisar cómo está estructurado este diagrama de flujo y en qué consiste este dimensionamiento. Es una metodología muy rápida, muy fácil. Sin embargo, pues ya mi criterio es que esto tendríamos que usarlo con pinzas porque ya lo vamos a ver las razones, ¿ok? Entonces, este método es desarrollado por esta asociación de cemento y concreto de Reino Unido, sí, en el cual indican, aparte que el pavimento de adoquín se comportaría de una manera similar a uno flexible. Y de ahí va que también nosotros podríamos utilizar, y que lo vamos a ver, es el diseño de pavimentos flexibles con la metodología ASTO, para lo cual deberíamos nosotros asumir un coeficiente de capa para los adoquines. En su oportunidad, pues lo veremos. En todo caso, pues ahora centrémonos con respecto a esta metodología, ¿sí? Que está pensada justamente por esta Asociación de Investigación de Transporte, el TRRL de Inglaterra. ¿Cuáles son las consideraciones? ¿Sí? Uno, utilizar el valor del CBR. ¿Sí? Y el valor del CBR lo deberíamos utilizar en las peores condiciones en las cuales podría estar una subrasante. Todos conocemos que las peores condiciones es cuando el suelo está saturado, ¿sí? Entonces, pues en base a eso podríamos sacar nosotros el valor del CBR. Otra consideración que toma en cuenta este método es que se tome el menor valor del CBR obtenido. Es algo que particularmente yo no estoy a menos de acuerdo con esta metodología. Sin embargo, pues nos presentan, ¿no? Esta metodología del CBR. Yo lo que diría es que a veces los países muy desarrollados como que no se complican mucho, ¿no? Como que obvian algunas cosas, porque obviamente son países ricos y ellos podrían hacer las modificaciones en el transcurso del tiempo y aparte de eso, ellos tienen unas políticas de mantenimiento constante, ¿no? Pero en nuestro medio no nos podríamos dar ese lujo de tomar un valor, el menor valor de CBR, ¿sí? Ustedes ya conversamos también en su oportunidad que nosotros tenemos que trabajar estadísticamente con los CBRs obtenidos en un tramo, ¿sí? Para ver cuántas veces se repite cada CBR en ese tramo, ¿no es cierto? Y de acuerdo al tráfico, tomar sea el 75% de esos valores, un valor de CBR que sea totalmente
estadístico y que se repita, más que nada, en el tramo, que sea característico del tramo. En este caso, pues lo que nos indican es que deberíamos emplear el menor valor de CBR que se haya obtenido. ¿Y qué pasaría, no es cierto? ¿Qué pasaría si nosotros usamos un valor de CBR muy bajo? ¿Sí? ¿Qué pasaría si utilizaríamos nosotros un valor de CBR muy bajo? Josué Almeida, ¿está? Josué, no llega. Segunda llamada, ¿ok? Ya no es culpa. Tendrá su segunda oportunidad después. Señor Brian Alquinga. Sí, Inge. Brian, Buenos ¿qué, días. qué pasa, no es cierto? ¿Qué pasaría? O sea, es fácil criticar, como les digo, ¿no? Pero, ¿qué pasaría? Esta metodología indicada en el libro Montejo Fonseca nos dice que usemos el menor valor de CBR. ¿Cuál es tu criterio? ¿Qué piensas? Que si se cogen valores CBR, ¿qué sucede con la estructura? Eh, puede, pueden existir asentamientos. No, nada de eso. Lo que puede haber es un sobredimensionamiento de la estructura de pavimentos, ¿no es cierto? Podríamos nosotros, para sectores en donde los CBR son medianos, son muy buenos, estaríamos teniendo un sobredimensionamiento de la estructura, ¿no? Y vas a darle gracias en todo caso, señor King. Ah, le recuerdo, señor King, mañana tenemos devaluación, ¿no? Señora Ya Kika, listo, Inge. no Muchas se gracias. olvidará. Qué bueno, menos mal que me acordé. Gracias. Hecho. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? No podemos decir, imagínense en un tramo de 3 kilómetros, o hagámosle un tramo más pequeño, hagamos un tramo de 1 kilómetro que tengamos que hacer un adoquinado. Y resulta que nosotros cogemos un CBR de 6 y por ahí hemos tenido que hay CBRs de 12, CBRs de 15. Deberíamos dividir por tramos, ¿no? En todo caso, ¿no es cierto? Y tomar un valor característico, hacer un mejoramiento de ese suelo. Un CBR menor a 6 es un CBR malo, nos dice nuestra especificación técnica, nos dice que si tenemos CBRs menores a 6 deberíamos pensar en hacer un mejoramiento del suelo, ¿sí? Otra consideración nos dice que la subrasante se le dará el mismo perfil especificado para la superficie de adoquines. A eso se refiere a tener pendientes longitudinales y transversales desde la subrasante, ¿no? Y esto no es nuevo, esto es para todas las estructuras de pavimento. Cuando se hace el movimiento de tierra, se llega al nivel de la subrasante, se debe dar lo que son la pendiente transversal, pendientes longitudinales, habrá que dar lo que son, en caso de carreteras, ¿no es cierto? Ya todo lo que son peraltes, de tal manera que continuamos con las mismas alineaciones ya, ¿no es cierto?, en la construcción de la base, carpetas o bases, subbases, si es que es en este caso, pues pavimentos rígidos, o el caso de adoquinados también, ¿sí? El espesor debe ser uniforme en todo el área, en toda la estructura de pavimento, en todas las capas, ¿sí? Llevando las cotas de diseño, es decir, conservando el perfil. En el caso de que tengamos pavimentos, es importante el drenaje y el subdrenaje. En el caso que se tengan niveles freáticos altos, habría que pensar en subdrenajes, ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer es evacuar, sacar el agua de la estructura del pavimento, ¿sí? Si bien es cierto, la base, la subbase podrían servir de subdrenaje, pero no queremos que estén trabajando de esa manera, sino eventualmente, ¿no? Ya vemos que incluso nosotros en el caso de pavimentos flexibles, pavimentos rígidos, tenemos que sacar el coeficiente de drenaje en función de qué, del tiempo que va a permanecer la estructura sujeta a condiciones de saturación y de acuerdo al tipo de drenaje que exista, ¿no? Entonces es importante aquí también pues evacuar el agua directa, ¿sí? Y descargar incluso, ¿no es cierto?, lo que es el agua superficial, la escorrentía, ¿no? El agua lluvia de la estructura de adoquinado, ¿sí? Habrá que colocar o hacer un estudio de la parte de drenaje vial, colocar lo que son los sumideros, ¿no es cierto? Y pues con pendientes adecuadas. Y este es algo que podríamos decir es una de las cosas que adolecemos mucho, ¿no? Nos dedicamos mucho a revisar la calidad también del que tiene que ser así, ¿no? La calidad de la capa de rodadura, la calidad de los materiales, pero algo falla en el drenaje. Y ustedes pueden decirme, bueno, ¿y por qué nos dice eso, no?
Cuando hay invierno es muy fácil ver, ¿no es cierto?, cómo queda emposado el agua en ciertos sectores, por ejemplo, en las zonas urbanas, cerca a los bordillos, y no hay un drenaje hacia los sumideros, ¿sí? Eso es muy común ver, por ejemplo, aquí frente a la plataforma en el norte, la plataforma en la avenida Amazonas, ahí entre el IAEN y más o menos en esa esquina me parece que es la calle Iñaquito, ¿sí? En pleno parter siempre hay este problema. En otros lugares de Quito no se diga, ¿sí? Entonces, eso hay que tratar de ver, ¿no? O sea, ya durante la construcción hay que fijarnos en eso, que exista un buen drenaje, que haga el descargue, ¿no es cierto? El descargue de las cunetas, de, de todo el desfogue adecuado del agua hacia el alcantarillado, en el caso de zonas urbanas. En el caso de carreteras, esto es no se lo ve con mucha, no, prácticamente no se ve en carreteras esto, ¿no? Porque nosotros tenemos las cunetas al filo, ¿no es cierto?, de los taludes. Entonces, pues hay una buena evacuación, ¿no? Si es que no hay una buena limpieza, ahí es pues cuando se presentan esos problemas. Entonces, ojo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, hay que tratar de ser un poco más estrictos con eso. Hay que tomar en cuenta el tráfico, ¿no? Bueno, pues eso ya sabemos que habrá que hacer conteos, habrá que transformar esos tráficos o ese TPDA a ejes equivalentes de 8.2 toneladas, ¿sí? Y de esa manera, pues nosotros estaríamos ya trabajando con el número de ejes equivalentes, ¿sí? En el caso de que existan adoquinados o pavimentos articulados que reciban más de 8 millones de ejes equivalentes, durante toda su vida útil es posible que se les necesite hacer una reconstrucción, ¿sí? Y aquí, pues ya, hemos de conversar en la parte constructiva, pero no es que los adoquines van a fallar, no es que los adoquines fallan. Estos tienen una resistencia de 300 kilos sobre el centímetro cuadrado y un espesor considerable, ¿sí? Eh, el asunto es que al no fallar los adoquines, se podría incluso hasta reutilizar los adoquines, ¿sí? O retirar estos adoquines porque algunos se van a romper, ¿no? A lo largo de su vida útil y se pueden volverlos a reutilizar en ciertos sectores, ¿sí? Aunque el problema es en cuanto a cotas, a veces no hay un buen acabado. Hemos de conversar sobre este punto ya durante la construcción, algunas recomendaciones, ¿sí? Pero lo que sí va a darse es eh, una pérdida del material a veces, ¿no es cierto?, de la cama de arena. Habrá una pérdida de ese material, habrá que volverlo a recuperar, ¿no es cierto? Es decir, sacar todos los adoquines, sacar la cama de arena, completar su espesor, en otros casos de arena, para volverlo a colocar e incluso se lo puede dar la vuelta a los adoquines, ¿sí? Pero siempre este tipo de trabajos, cuando hay las reparaciones en adoquines y se vuelve a reutilizar los adoquines, existen inconvenientes porque el acabado no es el mismo, ¿sí? En todo caso, ¿qué es lo que queremos decirles? Es que no es que falla los adoquines, ¿sí? No es que falla la estructura del pavimento, ¿sí? Entonces aquí podemos ver unos cortes, ¿no? De esta sección de pavimentos articulados. Recordemos que los adoquines podrían ser prefabricados, incluso. Hay una cama de asiento, esa cama de arena, que decíamos que no debería ser entre 3 y 5 centímetros y no irnos más allá de 3, 5 centímetros porque podrían darse asentamientos diferenciales. En todo caso, una vez que se colocan los adoquines, estos adoquines deberán cumplir con una norma INEN, ¿sí? Ahí la norma INEN 1488, que es del año 87, no se la ha revisado. En todo caso, pues esta norma nos indica que el adoquín no debería ser menor de 300 kilos para centímetro cuadrado para vías de tráfico ligero a medio. E incluso podríamos llegar a requerir que para tráfico pesado deberíamos tener un adoquín de 400 kilos para centímetro cuadrado. Una de las cosas, entonces, recomendación, chicos, una de las primeras obras que ustedes van a tener es hacer adoquinados, indudablemente. ¿Sí? Entonces, ver las especificaciones, qué tipo de adoquín, qué tamaño incluso de adoquín, porque a veces te exigen el adoquín hexagonal, ¿sí?
tienes que ver la resistencia del adoquín y espesores de adoquín que te piden en las especificaciones. ¿Ok? La cama de asiento. Esta tiene que ser arena fina, ¿sí? Hay que revisar los planos, ¿no es cierto?, para ver el espesor de la cama de arena que te exigen, ¿sí? Y ya para poder usar este material debe cumplir una especificación. Todo ese material debe pasar el tamiz número 10, ¿sí? Y no debe tener más del 5% de finos, es decir, de tamaños menores al material que pase el tamiz número 200. Obviamente deberá cumplir con ciertos requisitos de abrasión, durabilidad, etc. Pues esto para que lo tomen en consideración. Miren, ¿qué nos dice este método? Si ustedes se fijan aquí abajo, ¿no es cierto? Nos dicen que podrían trabajar con severes del 1%. Imagínense en severes de 1%, es un severe extremadamente bajo. Para que ustedes tengan una idea, el CBR de una capa de base podría ser superior al 80%, ¿sí? Nuestra especificación nos dice que si nosotros tenemos un CBR que sea menor a 6%, deberíamos considerar un mejoramiento. Y miren, aquí tenemos que CBRs entre 2 y 4, pues sí estamos haciendo un mejoramiento, pero CBRs mayores a 8 se omite mejoramiento. CBR de 8 es un CBR súper bajo. En todo caso, pues esta metodología nos dice que nos clasifica, ¿no?, las subrasantes en 3, CBRs de 1%, CBRs entre 2 y 4 y CBRs mayores a 8%, en la cual pues se omite el mejoramiento, ¿sí? Si la subbase no se fuese a usar como vía de acceso durante la construcción, como esto está pensado para vías urbanas, y en vías urbanas es muy difícil el cerrar a veces el tráfico, ¿sí? Entonces nos indica que en caso de que no se vaya a utilizar la estructura del pavimento durante la construcción, es decir, no van a circular vehículos, ¿sí?, su espesor sería 150 milímetros y 15 centímetros cuando se haya colocado una subrasante mejorada. Y si no hay subrasante mejorada, pues debería ser de 22.5 milímetros, centímetros, ¿no? Miren, es un problema aquí, ¿no? O sea, eh, hablar de fracciones de centímetros para poder trabajar, bueno, no es tan práctico, pero en todo caso, pues así está esta metodología. Por eso vamos a revisar otras tres metodologías de diseño de pavimentos articulados. En el caso de que nosotros vayamos a considerar que se vaya a usar la subbase como una vía de acceso durante la construcción, van a circular vehículos durante la construcción, ¿sí? Hay que considerar el tráfico que va a circular durante la construcción sobre esa capa, que es muy complicado a veces determinarlo. Entonces, como tenemos los predios, tenemos el área, nos recomienda que el número de equivalente en metros cuadrados de la propiedad sería el tráfico que podríamos incluir. Ya vamos a ver, ¿no es cierto?, de qué se trata. Si va a circular vehículos, vamos a tener que ver cuáles son los frentistas, cuántos metros cuadrados tenemos y incluir ese valor de tráfico. Cuando se tenga un tráfico de menos de 1,5 millones de ejes equivalentes, no se necesitará colocar una capa de base, sino ya directamente pues el mejoramiento y la capa de su base. ¿Qué más nos dice aquí? Bueno, pero miren, 50 centímetros, 5 centímetros, perdón, 5 centímetros de cama de arena, ¿sí? Si no se coloca capa de base, 5 centímetros de arena. Si se coloca capa de base, 3 centímetros de arena. Entonces, realmente es complicado, ¿no? Es complicado ir verificando esto. La cama de arena, generalmente, ¿no es cierto?, como les decía yo, es una cama de asiento nada más, ¿no? Hay que cuidar que no se vaya más allá de 5 centímetros. Y ya revisar esto, ¿no es cierto?, ya durante la construcción es un poco impráctico, ¿sí? Yo personalmente no he visto un fiscalizador que diga, a ver, la cama de arena aquí me está colocando más de 3, menos de 5 milímetros, menos de 5 centímetros, menos de 3 centímetros, no. Lo que sí nos fijamos es que la cama de asiento no sea muy gruesa
porque eso nos va a perjudicar con asentamientos diferenciales, ¿sí? Bueno, los adoquines de concreto, aquí en este caso nos dice que deberían tener entre 60 u 80 milímetros, entre 6 y 8 centímetros. Hay que tomar en cuenta en nuestro caso, ¿no es cierto?, la especificación o la norma INEN, ¿sí? En áreas de tráfico muy pesado, en aquellas zonas de tráfico canalizado o cargas dinámicas, siempre vamos a tener cargas dinámicas, se debe considerar eventualmente la utilización de adoquines de 10 centímetros. ¿Sí? Entonces aquí como que nos dejan muy abierto muchos temitas por atar. En todo caso no se está ajustando mucho a nuestra especificación, pero pues existe material bibliográfico en el cual nos indican esta metodología, que es a través de un diagrama de flujo, a través de este diagrama de flujo. Súper simple la metodología de diseño. Miren, lo que vamos a tener es que determinar el CBR, ¿sí? El número de ejes equivalentes para poder proceder con el diseño. CBRs, miren, que si hablábamos que el CBR de 1%, de 2 a 4, si tenemos un CBR mayor a 8, incluso nos decía, ¿no?, en el texto, pero mayor a 5 o más, nosotros ya no necesitaríamos hacer un mejoramiento. Miren, su rasante mejorada se omite con 5 o más. En nuestra especificación nos dice que si tenemos CBRs menores a 6, deberíamos pensar en mejoramiento. Entonces, desde aquí, pues, podríamos decir que ya surgen nuestras grandes dudas, ¿no es cierto?, en admitir o no esta metodología de diseño. Sin embargo, pues, podría ser una de las alternativas tan simples, pero cuestionadas, ¿no? Ok, entonces tendríamos que ver el CBR de la subrasante. En función de eso, pues, determinaríamos ya directamente el espesor de mejoramiento. CBRs menores a 1 o entre 2 y 4, por ejemplo, este mejoramiento de 350 milímetros o 600 milímetros. Estamos hablando de 60 centímetros o 35 centímetros de mejoramiento, ¿sí? De ahí, pues, teníamos que tomar en consideración si va a haber circulación de vehículos sobre la capa de su base, ¿sí? Si es que sí hubiese, sí va a haber circulación de vehículos por la subbase, nosotros deberíamos determinar el número de unidades que van a circular. Esto nos hablábamos, ¿no es cierto?, que deberíamos ver los frentistas, multiplicar, ¿no es cierto? Miren, esta parte de aquí me refiero, permítanme, ¿no es cierto?, el número equivalente de metros cuadrados de propiedad, ¿no es cierto?, magnitud de tráfico que circula directamente según el número de viviendas, ¿sí? Entonces nosotros podríamos decir cuántos vehículos o estimar, ¿no es cierto?, cuántos vehículos van a circular. Miren, 4 unidades, 20 unidades, 50 unidades, ¿no es cierto? Y en función de eso, determinar el número de ejes equivalentes. De ejes nada más que van a circular. Entonces aquí nos dice, bueno, pues voy a circular una subbase granular de 150 milímetros, 160, dependiendo de las unidades. Si no va a circular, 150, el número de ejes equivalentes, aquí está en millones, y ya pues directamente nosotros vamos a poder determinar el espesor de la capa de base, de la cama de arena, ¿sí?, y el espesor de los adoquines. Entonces es bastante general esta metodología de diseño que nos presenta en el libro de Montejo Fonseca. En todo caso, pues es una de las tantas que hay que vale la pena, pues, también tenerla en consideración. Aquí nosotros vemos también unos asteriscos, ¿sí? Dice, miren, 225 milímetros si no se tiene una subbase mejorada, que estamos hablando aquí. Nos dice utilizar los factores de conversión para otros materiales. Eso se refiere a que, por ejemplo, a veces hay subbase granular, ¿no? Podríamos tener una subbase mejorada con cemento, ¿no es cierto?, que es tratada. Entonces, pues hay unos factores de conversión que tendríamos que multiplicar por los espesores de aquí y tendríamos ya directamente el espesor de subbase mejorada. Eso se refiere cuando nosotros veamos factores de conversión, ¿sí? Quiere decir que, por ejemplo, miren, si nosotros tenemos un material estabilizado con cemento, es decir, si nosotros tenemos una subbase granular, tenemos aquí 150 milímetros, por ejemplo, cualquiera de estos valores, y quisiéramos nosotros colocar un material de subbase, de base, ¿no es cierto?, un material mejorado con cemento, tendríamos que multiplicar 150 por 0,5 y ese sería el valor o el espesor de conversión que vayamos a tener.
¿sí? Entonces, eso se refiere a que nosotros podríamos cambiar, ¿no? Cambiar estos espesores. Aquí tenemos para una material granular, pero si queremos usar otro tipo de material, tendríamos que multiplicar por esos factores de conversión para ahí sí, pues, tener los valores correspondientes. Por ejemplo, si es que es estabilizada con cemento, ¿no es cierto? Hablamos que hay un factor de 0,5, por ejemplo, ¿sí? Eso quiere decir que, obviamente, al ser este material estabilizado con cemento, vamos a requerir unos espesores menores, ¿no? Porque vamos a tener unos módulos de elasticidad mucho más altos. 250 por 0,5 correspondería a 75 centímetros, ¿no es cierto? En este caso está aquí en milímetros, ¿no es cierto? 150 milímetros serían 75 milímetros de capa de material, su base granular, pero imagínense, sus valores son muy bajos. Entonces, a eso se refiere, hay varios factores de conversión, ¿sí? Entonces, miremos otro ejemplo. Diseñar un pavimento de adoquines para los siguientes datos. CBR de su rasante, 4%. Para empezar, este CBR es muy bajo. Deberíamos pensar en un mejoramiento del suelo. Número de ejes equivalentes, 1,5 millones. En este caso no se utiliza como vía de acceso a la obra. Se desea que la base se construya en suelo cemento y no se espera tráfico canalizado ni condiciones técnicas restringidas para la circulación durante la construcción. Entonces, miren, CBR de 4, ¿sí? Nos tocaría colocar una subrasante mejorada de 35 centímetros, ¿sí? Ok. En este caso de acá, no vamos a tener una de las condiciones, es que no se utilizaría, ¿no es cierto?, la vía como acceso a la obra. Veamos por esta parte de aquí, ¿sí? Nos correspondería colocar su base granular 150 milímetros. Número de ejes equivalentes era 1,5 millones, ¿sí? No vamos a tener canalización de tráfico. Veríamos ya y directamente tendríamos los espesores de la base, ¿sí? La cama de arena y espesor de adoquines recomendado. Okay, entonces una metodología súper simple, ¿sí? Sinceramente, si ustedes están fiscalizando y les presentan esto, pues deberían solicitar un justificativo, un comparativo con otra metodología de diseño, ¿no? Entonces, siguiendo esto, ¿no es cierto? Ese flujo quedaría una subrasante mejorada de 350 milímetros, su base granular será de 150 milímetros de espesor, podría ser base de suelo cemento, aplicaríamos el factor de conversión, 100 milímetros, cama de arena de 30 milímetros y espesor de la adoquín de 60 a 80 milímetros, ¿sí? Siguiendo el diagrama de flujo con los datos propuestos para el ejemplo. Entonces, veamos ahora otra metodología de diseño, ¿no es cierto? Un poco más, no les diría más, una metodología un poco más prolija, ¿sí? Porque esto tiene que ver con el manual o la norma europea de diseño. Les he colocado aquí la norma europea de diseño. Si ustedes cogen y colocan esto en internet, van a poder descargar un manual, ¿sí? Un manual en donde hay algunas, yo los digo, una especie de catálogo de diseño o de estructuras de pavimento, ¿sí? Ya la vamos a revisar en qué consiste, ¿sí? Nuestro país, como les decía, no tiene una norma establecida para el diseño de adoquinados. Sin embargo, si ustedes revisan las NEVI, ¿sí? La sección, el volumen 3, la sección 813 de empedrados y adoquines, van a encontrar que se hace alusión a la norma europea, ¿sí? 1338, ¿sí? Entonces, revisemos en qué consiste esta norma europea 1338. En primer lugar, nos dice que, como en toda norma, ¿no es cierto?, hay un glosario. También nos dice que adoquinado es un pavimento cuya capa de rodadura está conformada por adoquines para pavimento, ¿sí? Nos indica que los adoquines se deben fabricar con hormigón. Este hormigón debe cumplir una especificación, ¿no es cierto? Los agregados deben cumplir con ciertas condiciones y especificaciones técnicas, pero los áridos que se utilicen no deberían ser mayor a un tamaño nominal máximo de media, es decir, 12 milímetros, media pulgada.
La forma y dimensiones de los adoquinados deben ser determinados, ¿no es cierto? En este caso sería por el fiscalizador, los términos de referencia o la entidad correspondiente, ¿sí? El espesor mínimo de los adoquines deberá ser entre 80 milímetros para tráfico vehicular y 60 milímetros para zonas peatonales. Aquí hay una particularidad, ¿no? Ustedes saben que adoquines generalmente hay esta oportunidad de poder usar para zonas peatonales también. Pero eso no quiere decir que los adoquines no sean necesarios o puedan absorber, más bien dicho, cargas vehiculares. ¿Sí? Aquí en Quito tenemos eh, adoquinados que ya tienen 40 años prácticamente, ¿no? Por ejemplo, esta calle, no sé si ustedes se ubican en la 6 de diciembre y Wimper, ¿sí? A la altura de la IBM, ¿no es cierto?, de 3M, hay esta calle que baja por la iglesia de La Paz, por La Coruña, por la parte eh, nororiental, diríamos, de la 6 de diciembre en ese sector. Sí, ese adoquinado ya tiene más de 25 años y se ha comportado muy bien, bajo condiciones muy importantes. Es una pendiente, ¿no es cierto? Hay una pendiente muy importante y un tráfico bastante importante. Hay unas curvas incluso, ¿no es cierto?, para ver cuál ha sido el comportamiento, porque debe haber habido también pues un movimiento, ¿no es cierto?, unas zonas que han estado sometidas a tracción justamente por el peso de los vehículos y en curva y en bajada, ¿sí? Y se ha comportado adecuadamente. Entonces, hay espesores mínimos también para los adoquines. Los adoquines presentan alta regularidad de sus formas, caras perfectamente escuadradas y paralelas. Esto es algo que siempre hay que revisar durante la construcción. Ir eliminando o desechando todos aquellos adoquines que no estén, que estén con daños, con fisuras, con roturas en los bordes. Esos hay que sacarlos durante la construcción. Ya hemos de ir ahondando sobre este particular, ¿no? Porque esos son los cuidados que hay que tener durante la construcción, ¿sí? Habrá que llevar adoquines incluso para tomar la resistencia. Entonces, existe este cálculo abreviado de secciones, ¿sí? De adoquines. Es de la Universidad de Alicante. Pueden bajarse en este link si ustedes gustan. Si no, pues búscanlo como manual de Euroadoquín para que tengan ustedes como referencia. Entonces, este manual facilita la construcción, el diseño, diríamos, ¿no? Facilita al constructor el tener un catálogo de secciones. Se va a tener un catálogo de secciones en función del suelo y del tráfico, ¿sí? Y el material de la subrasante, ¿no es cierto? La capacidad de soporte, la capacidad California, ¿no es cierto? Este valor de CBR lo podríamos obtener y podríamos hacer conteos para tener un nivel de tráfico, es decir, clasificar de acuerdo al tráfico. Hay algunas gráficas en las cuales a partir del valor de CBR, espesores de adoquines, miren, aquí tenemos espesores de 60, de 80 milímetros, de 100 milímetros, acá tenemos CBR, ¿sí? Y pues nosotros podríamos determinar determinar los espesores de las diferentes estructuras del pavimento, ¿sí? Entonces miren cómo se usa. No es que únicamente va a haber gráficas como en esta parte de aquí, ¿sí? Sino ya un catálogo de estructuras. Entonces, para eso se clasifica a los pavimentos, ¿no es cierto? De acuerdo a la calidad de la subrasante, ¿sí? O sea, a la explanada, digamos, que va a recibir el adoquinado, la estructura de adoquín o estructura de pavimento articulado. Entonces, se clasifica en tres: E1, E2 y E3, de acuerdo al CBR. Si nosotros tenemos CBRs entre 5 y 10, correspondería a la clasificación E1. Si tenemos CBRs entre 10 y 20, a la clasificación E2. Y mayor a 20, una clasificación E3. ¿Sí? Entonces, si el terreno natural no posee las condiciones resistentes mínimas exigibles, es decir, un índice inferior a 5, es preciso hacer un mejoramiento de suelos, ¿no? Una estabilización. Aparte de eso, debemos nosotros conocer, ¿sí? El tráfico, ¿sí? El tráfico que va a usar el número de ejes equivalentes de los vehículos que van a utilizar esas vías y se clasifica
en C0, C1, C2, C3 y C4. ¿Sí? Entonces, categorías, ¿sí? Número de vehículos que van a utilizar. Entonces, aquí para empezar, ¿no es cierto? No se está usando número de ejes equivalentes, sino número de vehículos que van a pasar por una sección de acuerdo a la categoría de calles. C4, miren, dice áreas peatonales. C3, calles comerciales. C2, calles de gran actividad comercial. C1, arterias principales. Y C0, calles o arterias principales de elevada afluencia de tráfico. Pero miren, elevada afluencia de tráfico, estamos hablando entre 50 a 150 vehículos pesados por día. ¿Sí? Acá pues estaríamos hablando que únicamente, ¿no es cierto?, en áreas peatonales entrarían alrededor de 4 vehículos pesados por día. ¿Sí? Entonces, esa es la clasificación en cuanto a las categorías de tráfico. La clasificación en cuanto a al tipo de suelo que va a recibir la estructura sería en función de CBR, ¿no? E1, E2, ¿sí? Entonces, miren, aquí tenemos E1, E2, E3, ¿sí? Que sería de acuerdo, ¿no es cierto?, al tipo de suelo que vayamos a tener o que vaya a recibir la estructura de pavimento articulado. Acá tenemos el nivel de tráfico, ¿no? Es entre C0 y C4. Entonces, pues aquí miren, tenemos diferentes estructuras. Esta es únicamente una de las láminas que se presentan, ¿no?, en el manual. Entonces aquí tenemos prácticamente una cartilla a elección, ¿no?, del tipo de estructura que deberíamos tener. Esta parte de aquí es adoquín, cama de arena, ¿no es cierto?, si tenemos base o si tenemos un material de subbase granular, ¿sí? Entonces, miren, algo parecido a esto incluso hay para pavimentos flexibles, ¿sí? En el libro de Montejo Fonseca, un catálogo de estructuras. Pero tómese en cuenta que este catálogo de estructuras que podamos encontrar está en función de las características particulares de algún material en donde se hizo este estudio, ¿sí? Podemos tener ciertas características, por ejemplo, de abrasión, contenido de arena, de finos, ¿no es cierto? Podríamos tener cierta absorción de los materiales, característicos de la zona. Entonces, estas cartillas no fueron hechas para nuestro país, ¿sí? No han sido hechas para nuestro país. Por ejemplo, trabajar o hacer un trabajo de investigación, ¿no es cierto? O un trabajo de titulación, por ejemplo, en el cual se quiere hacer cartillas de diseño para diferentes valores de CBR y diferentes tipos de tráfico, ¿no es cierto? Caracterizar los materiales de una o dos o tres minas y tener cartillas de diseño, eso sería otra cosa totalmente diferente, porque estaríamos trabajando con nuestros materiales de nuestra zona y con tráficos pesados, ¿no? De acuerdo a nuestra realidad. Podría tratar de elaborarse este tipo de cartillas, pero sería bastante costoso, ¿no? Imagínense, en el caso nuestro, muchos materiales de base, de subbase, son traídas de las minas de Pifo, entonces podría ser esa una alternativa. Otra alternativa podría ser las minas acá en el sur de Quito, pero sería una cartilla específica para nuestra zona, ¿no? Aquí estamos tomando materiales euroadoquín, ¿no es cierto?, de Europa, y aplicar esto a nuestro medio, no sé qué tan conveniente sea. Bueno, a ver, aquí sí está tapando la parte superior, ¿no? Vamos a ver. Se está tapando la parte superior. Se tapa ya, ahí sí, ok. Entonces, miren, aquí hay aquí algunas recomendaciones en las cuales nos dice, ¿no es cierto?, la categoría de tráfico, espesor de los adoquines, ¿sí? Tenemos espesor de la cama de arena y el tipo de suelo, y CBR, ¿sí? En la cual nosotros podríamos tener, ¿no es cierto?, de acuerdo a la categoría de tráfico y al tipo de CBR que tengamos, el material de base, ¿sí? Entonces, esto es un resumen de esto, ¿no? De esas cartillas de diseño. Entonces, ese es uno de los inconvenientes que hay, ¿no? Hay cartillas de diseño para pavimentos flexibles, hay cartillas de diseño para pavimentos rígidos, ahora ven para pavimentos articulados, que nosotros o eventualmente ustedes en el rato que sean fiscalizadores no deben permitir este tipo de diseños.
¿sí? Es más, ya vamos a criticar, incluso no criticar, pero sí revisar la norma INEN, que también no nos trae una cartilla de diseño, pero nos trae unas gráficas para diseño, que no es lo correcto, ¿no? Entonces, de ahí que también podríamos diseñar por el método ASHTO o el método que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Entonces, hasta aquí vimos dos métodos que existen en la bibliografía y que podríamos llegar a cuestionar o a aceptar. Debería mucho del criterio técnico y, pues, si es que hay algún fiscalizador que eventualmente te diga que no está de acuerdo, pues tendrás que cumplir, ¿no? Con los términos de referencia. Si te dejaron abierto el método ya de diseño, pues es responsabilidad tuya escoger la metodología adecuada. Existen en los textos, existen otras metodologías, sin embargo, pues es tu responsabilidad, ¿no? Y si es que tú conoces algunos cuestionamientos que podrías dar, más lo deberías utilizar. Entonces, hay la metodología de diseño del Instituto de Pavimentos de Concreto Intertrabado, es decir, el concreto articulado, que es conocido como ICPI, ¿sí? Entonces, para poder determinar los espesores hay algunos condicionamientos. El primer condicionamiento es que el espesor de los adoquines de concreto para tránsito vehicular podría ser entre 80 a 100 milímetros, entre 8 y 10 milímetros. Ya nos vamos encuadrando algo en nuestras especificaciones. Nos indica que el espesor de la capa de arena de soporte de los adoquines podría estar entre 2.5 centímetros y 40 milímetros, es decir, 4 centímetros. Nos indica además, ¿no es cierto?, que es lógico, el espesor de la cama de arena, ¿sí?, de esta capa de asiento, no brinda un aporte estructural. Estamos totalmente de acuerdo hasta esta parte de aquí. Y hay unas gráficas de diseño, ¿sí?, para cada tipo de material, ¿sí? Si nosotros vamos a usar como material de base granular o una base estabilizada con asfalto o una base estabilizada con cemento, podríamos usar unas gráficas de diseño que nos permite determinar los espesores. Entonces, incluso hay unos factores de conversión que nosotros podríamos utilizar para de haber determinado, ¿no es cierto?, por ejemplo, una base granular, cambiarla a su base granular, por ejemplo, espesores equivalentes. Esto quiere decir, ¿no es cierto?, que el dato que nosotros diseñamos, por decirte, nos sale 50 centímetros de espesor de base. Y nosotros tenemos un factor de conversión que para llevarlo en lugar de base, nosotros queremos llevarlo a tener una subbase. Entonces, como hemos sacado 50 centímetros, podemos buscar un factor de conversión para esta metodología que, por ejemplo, fuese 1.5, 50 por 1.5 sería 75, ¿no es cierto? Entonces, significaría que en lugar de usar una base de 50, usaría una subbase de 75. ¿Sí? Entonces, a eso se refieren los espesores de conversión. Otra ayuda que tiene esta metodología, miren, está trabajando con ejes equivalentes y nos indica, pues, que si no se ha realizado un conteo de tráfico y nosotros tenemos, ¿no es cierto?, diferentes tipos de materiales, ¿no es cierto?, diferentes tipos de vías, perdón, sean vías urbanas, vías colectoras, ¿sí?, vías comerciales, nosotros podríamos determinar el número de ejes equivalentes en millones. Nos da una tablita, ¿no es cierto?, y nos dice que es para alrededor de, si nosotros queremos para 20 años de diseño, pues podríamos nosotros tomar aquí el número de ejes equivalentes. O sea, vea, es una ayuda importante, ¿no? Pero lo ideal que sería hacer un conteo de tráfico, llevarlos a ejes equivalentes de 8.2 toneladas, para lo cual utilizaríamos los factores de equivalencia de carga de pavimentos flexibles. ¿Ok? Listo. Entonces, la determinación de los espesores mínimos. Hay unos espesores mínimos que deberían tener justamente las capas de base, ¿sí? Si fuese base granular, podríamos tener base estabilizada con asfalto, base estabilizadas con cemento, ¿sí? Si es que nosotros tenemos un número de ejes equivalentes que sean menores a medio millón, debería ser 100 milímetros de capa de base granular. Si nosotros tenemos un número de ejes equivalentes mayores a 500.000 ejes, deberíamos tener una base granular al menos de 15 centímetros, 150 milímetros.
Si utilizaríamos una base estabilizada con asfalto, esta base estabilizada con asfalto al menos debería ser de 3 pulgadas, ¿no? 75 milímetros. Una base estabilizada con cemento, si usamos una base estabilizada con cemento, esta base estabilizada con cemento debería ser de al menos 100 milímetros, ¿sí? Entonces ya tenemos unos espesores mínimos, ¿sí? ¿Y cuáles son los factores de conversión? Si nosotros podríamos calcular como factores de conversión de espesor de base a espesores de subbase, es decir, vamos a determinar espesores de base y de pronto vamos a tener que cambiar a su base granular. Entonces podríamos nosotros multiplicar, estos serían los coeficientes o los factores de conversión, ¿sí? O sea, podríamos diseñar una base y decir, perfecto, yo no quiero colocar base, quiero colocar una subbase granular, ¿sí? He estado trabajando con una base granular que me salió 50 por 1.75 tendría su base granular. Si yo no quisiera colocar una subbase granular, sino una subbase con asfalto, pues tengo los coeficientes, ¿sí? Son equivalencias. Entonces, miren, la cama de arena, ¿no? Esta gráfica está para eso. Tiene que tener una granulometría. Nosotros tenemos una granulometría específica en nuestras especificaciones. Nos habla del Eurodokin, pues aquí hay una granulometría. Yo personalmente no he visto un fiscalizador tan acucioso que diga, a ver, le voy a hacer una granulometría de la cama de arena. Lo que sí se ve es que sea un buen material, ¿no es cierto? Que esté libre de impurezas y sobre todo que la capa no sea muy grande. Porque si nosotros colocamos espesores mayores a 4 centímetros, vamos a tener asientos diferenciales. Entre 3 y 4 se han tenido buenos resultados, ¿sí? Y cuando la capa esta de arena es muy pequeña, baja de los 3 centímetros, ¿qué es lo que sucede? ¿No es cierto? Que al pasar las cargas dinámicas es muy posible que se tengan fracturas o roturas en los adoquines. Entonces, ni tanto ni cuanto, ¿no? Hay que tratar de mantener. Entonces, miren, estas son las curvas. Ustedes pueden descargar de internet o sacar print screen de estas láminas, ¿no es cierto? En la cual nosotros tenemos para base granular, miren, aquí tenemos en la escala el módulo, ¿no es cierto?, de la subrasante, valores de CBR de la subrasante, espesores o de capas de base, ¿sí? Pero acá tenemos pulgadas y acá tenemos milímetros. Lo que vamos a entrar es con el valor de CBR, una alternativa. Aquí tenemos los ejes equivalentes, tendríamos que interpolar, ¿no? Si es que tenemos, por ejemplo, aquí está 500,000, a ver, sería 50,000, ¿sí? Acá tendríamos 100,000, ¿sí? Podríamos nosotros ir interpolando si tenemos valores intermedios. Entonces entramos con valores de CBR hasta el número de ejes equivalentes que corresponda, trazamos una línea horizontal y podríamos leer el espesor de la base que se requiera, ¿ok? Entonces tenemos no solamente para, en este caso, base granular. En este caso tenemos bases estabilizadas con asfalto, bases estabilizadas con cemento. Vamos a entrar con valores de CBR o con el valor del módulo, ¿sí? Y determinamos el espesor de la base, ¿sí? Entonces aquí pues curvas de diseño, espesores de base material granular, aquí está en español, ¿sí? Tenemos los espesores en pulgadas, milímetros, datos de CBR y módulos de resiliencia. ¿Sí? Aquí tenemos también la misma gráfica, pero en español, un poquito más clara que la anterior, ¿sí? Y la otra curva para bases estabilizadas con cemento, también más clara y en español, ¿ok? Entonces veamos un ejemplo. Entonces, calcular la estructura de pavimento semirrígido, hablamos de semirrígido, estamos hablando de pavimentos articulados. El CBR es de 6%, ejes equivalentes, tenemos 1.000.000 de ejes equivalentes. Tipo de capa que nosotros queremos colocar es una subbase granular. CBR de 6%, entraríamos con el valor de CBR en esta parte superior, trazaríamos una línea que llegue hasta el número de ejes equivalentes. Aquí tenemos en esta escala 1.000.000 de ejes equivalentes, ¿sí? Trazamos una línea horizontal, lo que nos permite a nosotros tener aproximadamente, ¿no es cierto?, en la solución gráfica, 19 centímetros de material de base.
Pero miren, a nosotros nos dicen subbase. Y nosotros veíamos en la lámina anterior que para el caso de subbase, y nosotros queremos en este caso una subbase granular, ¿sí? Nosotros podríamos, aquí hemos determinado el espesor de la base, como queremos subbase granular, multiplicar por un factor de conversión de 1,75. Aquí hemos sacado 19, aproximadamente 19, que significa 19 por 1,75, eran 19 centímetros de material de base. Como queremos su base granular, multiplicamos por el coeficiente, serían 35 centímetros de material de su base granular. Y la adoquín de 8 centímetros, ¿ok? Este otro ejemplo, si nosotros quisiéramos trabajar ahora con, vamos a ver, dice, calcular la estructura de pavimento, severa en 6 millones, ejes equivalente, colector principal rural, tipo de capa, su base granular. Entonces, pues, tendríamos que, no tenemos aquí no tenemos aquí nosotros un cálculo del tráfico, del TPDA, ¿no es cierto? No tenemos el número de ejes equivalentes, no podríamos determinar el número de ejes equivalentes. Entonces, pues ahí podríamos nosotros ir, ¿no es cierto? A esta tabla de acá, en la cual pues nosotros podríamos, de acuerdo al tipo de vía, establecer el número de ejes equivalentes. Para el caso este, pues se ha aproximado a un valor de, a ver, vamos a ver aquí, que son 3.5 millones de ejes equivalentes. ¿Tenemos datos de CBR? Sí. ¿Datos de tráfico? Sí. Entonces, miren, es súper simple, ¿no? Pero ya está trabajando con ejes equivalentes, se está trabajando con valores de CBR, incluso podría trabajar con valores de módulos. Tienes factores de conversión para poder transformar, ¿no es cierto? Ese espesor de base a subbases granulares. Estás justificando un poco más tu diseño. Este otro ejemplo, miren, una vía urbana de 2 carriles, suelo subrasante, arcillo limosa. De acuerdo con información climática, el pavimento estará expuesto a niveles cercanos a saturación. Se prevé que la calidad de drenaje sea aceptable, 840.000 número de ejes equivalentes, y tendríamos en este caso ya un módulo resiliente de la subrasante. Con lo cual, pues nosotros ya entraríamos ahora en este caso de ejemplo particular con el módulo de resiliencia, en esta parte de acá, tráfico, y determinamos el espesor. Para este caso, 330 milímetros, ¿sí? Como nosotros queremos una subbase granular, ¿sí? Nosotros podríamos incluso, si queremos combinar, ¿no? Colocar, perfecto, tenemos 330 milímetros de base. Si yo voy a colocar una base, no voy a colocar 330 milímetros, sino pues voy a colocar una base de 150 milímetros. La diferencia, ¿no es cierto? 330 por 150 milímetros, 330 menos 150 milímetros sería la base que nos faltaría colocar para completar este espesor de diseño, ¿sí? Entonces, esa base que me falta por completar, yo podría colocar de material de subbase. Entonces, para poder completar con material de subbase, tendría que, ¿no es cierto?, multiplicar por ese factor de conversión. Estoy completando, ¿no?, la diferencia. Lo que estamos haciendo es esto, chicos. A ver, vamos a ver si lo podemos indicar por acá. Yo estoy sacando un espesor de base requerida para este diseño, que decía que era 330 milímetros. Yo me estoy imponiendo que yo no voy a colocar 330 milímetros de capa de base, sino exclusivamente 150 milímetros de capa de base. ¿Qué significa? ¿No es cierto? Que me va a faltar 180 milímetros de material de base. ¿Sí? Pero yo no voy a colocar material de base, sino mi requerimiento es que se coloque o se complemente, ¿no es cierto?, con material de subbase. Entonces, estos 180 podría multiplicar por mi factor de conversión de 1,75 y de esa manera digo, perfecto, estos 180 milímetros de base que yo debería complementar equivalen a 320 milímetros de estructura de pavimento. Quedaría adoquín, ¿no es cierto? Base, 150,
y su base, en este caso, sería 320. ¿Sí? Entonces, ahí nos ayudan los factores de conversión, ¿no? Ok. Entonces, miren, hemos tenido esta alternativa, que era la alternativa 1. ¿Sí? La segunda alternativa podría ser trabajar con, por ejemplo, con base estabilizada, ¿no? En la cual nosotros teníamos espesor del adoquín, espesor de la capa de soporte, espesor con los datos de diseño, ¿no es cierto? 135 milímetros, espesor mínimo requerido 75. Podríamos ir trabajando y hacer varias alternativas. O sea, no es que únicamente vamos a poder hacer alternativas con pavimento flexible, pavimento rígido, pavimento articular, sino dentro de cada tipo de pavimento podríamos establecer varias alternativas. Aquí tenemos 2 alternativas para un mismo diseño, ¿sí? En un caso está usando base granular, su base granular. En el otro caso, pues uso una capa de base estabilizada con asfalto, también podría utilizar, y tratar de las 2 alternativas costear, ¿no es cierto? Y ver cuál es la que mejor, más conviene, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese es el método, justamente, este método del ICPI, ¿sí? Daría el otro método, ¿no? Se lo llama el método americano, pero en realidad es el método ASTO, ¿sí? El método de diseño utilizado en los Estados Unidos asume que el pavimento de adoquín tiene el comportamiento de un pavimento flexible, ¿sí? La pérdida de serviciabilidad de un pavimento con adoquines se va a asimilar al pavimento flexible. O sea, vamos a usar todos los parámetros que usamos para el pavimento flexible, pero en este caso solamente va a haber una variación, ¿no? Con respecto al coeficiente de capa que utilicemos para el pavimento articulado, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a utilizar? La ecuación de la ASTO, ¿sí? En la cual nosotros vamos a tener un número estructural, un coeficiente estadístico de distribución normal, desviación estándar, módulo resiliente, índice de fiabilidad, todos los términos que nosotros conocíamos, ¿no? Vamos a sacar un número estructural y después vamos a trabajar con los coeficientes de capa de la base, subbase, y tendríamos que tener un coeficiente de capa ¿para qué? Para el, ¿cómo es? Para el adoquín, ¿sí? Entonces el método considera el aporte estructural de la capa de adoquín, ya conjuntamente con la capa de arena, ¿no es cierto? Un solo coeficiente. El coeficiente sería, en lugar de tener el coeficiente del asfalto, tendríamos el coeficiente del adoquín, ¿sí? Este coeficiente de las prácticas, ¿no es cierto? De los ensayos que se ha hecho, de los análisis que se ha hecho, se indica que aumenta linealmente entre 0,26 a 0,44 cuando se alcanzan los 10.000 ejes equivalentes, es decir, ejes equivalentes de 8.2 toneladas. A partir de ese valor, el coeficiente va a permanecer constante entre 0,44, ¿sí? Entonces, miren, nosotros podríamos, ¿no es cierto?, tomar valores de entre 0,26 a 0,44, pero, ¿no es cierto?, como vamos a tener más de 10.000 ejes equivalentes, lo que se nos está recomendando es que el coeficiente de capa para pavimentos articulados de adoquines prefabricados se utilice un valor de 0,44. Entonces ya con el coeficiente de capa, determinando el número de ejes equivalentes con las mismas tablas de la ASTO, los factores de carga equivalente con el índice de servicialidad final, el peso del vehículo, saco el factor de carga equivalente, hago mi conteo de tráfico, podría determinar mi número de ejes equivalentes, ¿sí? Verifico que se cumpla, ¿no es cierto?, la ecuación de la ASTO, y pues sea con la ecuación o sea con el cuadrito, ¿no es cierto?, del abaco este que tenemos para el diseño de pavimentos o algún programa, ¿no es cierto?, poder utilizar, ¿no es cierto?, ya nuestras ecuaciones, ¿sí? A partir del coeficiente de capa y el número estructural obtenido, se encuentra el espesor de la capa de su base, ¿no es cierto?, en cuanto a que se hace referencia a la resistencia que tiene el adoquín, debe tener al menos 400 kilos para centímetro cuadrado. Esa es una de las cosas muy importantes, adoquines de 450 kilos para centímetro cuadrado para poder aplicar ese coeficiente de capa de 0,44 para adoquinados. Y obviamente, pues, de esa manera nosotros podríamos hacer nuestro diseño de capas. Y el espesor mínimo que debe tener 75 milímetros, con lo cual nos estaríamos encuadrando dentro de las especificaciones técnicas, ¿sí?
Ahora bien, la norma Nevis, ¿no es cierto? La norma ecuatoriana no menciona ninguno de sus volúmenes de diseño de pavimentos con adoquines de concreto, por lo que debería ser incluido un método general que complemente las especificaciones. Una recomendación nada más, ¿no? Y miren, la norma INEN 44, ¿qué es lo que establece? Entonces aquí ahí vamos con la tercera o cuarta metodología, ¿no? De diseño de pavimentos articulados. Nos indica los espesores, miren, espesores de subbase para diversos tipos de subrasante y caminos cuando el manto freático está a más de 600 milímetros por debajo del nivel de formación, ¿sí? ¿No es cierto? Tenemos niveles freáticos a más de 60 centímetros, nos dice que perfecto. Entonces, para estos casos, ¿no es cierto? Nosotros podríamos tener diferentes tipos de subrasantes de acuerdo al tipo de clasificación de suelos, ¿sí? Si es que son caminos transversales, si son caminos importantes, miren, aquí tenemos callejón u otro camino residencial de menor importancia. Camino transversal o camino que soporta rutas regulares de autobuses hasta 25 vehículos de servicio público al día en ambas direcciones. Camino transversal importante que soporta rutas regulares de autobuses con 25 o 50 vehículos de servicio público al día en ambas direcciones. Verán que estamos hablando de la norma INEN, ¿sí? Bastante general, ¿verdad? Bastante general. Y ya directamente nos dice cuáles son los espesores de la base, de la subbase, perdón, de la subbase, ¿sí? Entonces, miren, lo que nos dicen algunas metodologías, ¿no? Hemos visto esta del Reino Unido, hemos visto la metodología del ICCP, ¿no es cierto? Hemos visto la metodología ASTO y hemos visto esta norma INE, ¿sí? Miren, la misma norma, ¿sí? La misma norma INE nos dice, de acuerdo al número de ejes acumulados, ejes de estándar, ¿sí? Nosotros podríamos determinar los espesores de las capas de base, ¿sí? Tomando en consideración espesores de la base requeridos bajo los adoquines en pavimentos que soportan hasta 80 millones de cargas axiales estándar. Sí, aquí tenemos. Miren, acá nos hablan de cargas axiales, son números acumulados de ejes de estándar de 8.2 toneladas. Aquí tenemos nosotros hasta 80 toneladas, ¿sí? Lo que significa que podríamos determinar los espesores de base. Entonces, miren chicos, lo que les quiero decir es que hay varias metodologías, ¿sí? El criterio es importante y personalmente, ¿no es cierto? Yo estimo que nosotros deberíamos exigir que se aplique la metodología ASTO. Exactamente igual que pavimentos flexibles, con el condicionamiento, ¿no es cierto?, que la capa, el coeficiente de capa, se utilice de 0.44 como tope, ¿sí? Tomando en consideración que el coeficiente de capa, ¿no es cierto?, podría estar entre 0.26 a 0.44. De esta manera, nosotros podríamos asegurarnos, ¿no es cierto?, en cumplir al menos una metodología que ha sido probada y que es mucho más adecuada. Sin embargo, pues ahí está la norma INEN, ¿no? Alguien que quiera bajarse la norma INEN puede bajarse para que tenga esta información como referencia. ¿Ok? Listo, chicos. Tal vez tienen alguna pregunta, alguna consulta hasta aquí. A ver, señor Jaime Bedón. Jaime. No, todo muy claro. ¿Qué te parece? O sea, ¿qué te parece? ¿Qué podemos, qué recomendación tú podrías dar? Hemos visto 4 metodologías, ¿no es cierto?, para el diseño de pavimentos articulados. ¿Qué criterio sería el que tú tienes? Ya has visto la metodología de diseño ASTO. En el caso de un adoquinado, ¿qué recomendarías? No sé, ¿cuál sería tu criterio? Sería importante también escucharles. O sea, el criterio sería que siempre debemos partir del CBR de la subrasante, porque en sí va a ser la que va a soportar y escogiendo siempre, como dijo, el valor real y no coger valores menores porque podría dar un sobredimensionamiento de la estructura que vayamos a realizar. Y igual eso generaría, ¿cómo se llama?
una obra muy cara y no necesaria según las características del suelo, desde mi punto Correcto. de vista. Ya, correcto. Muchas gracias. A ver, vamos viendo con Henry Cachipuendo. Henry, Disculpen, yo tengo una consulta. ya, dime. A ver, espérate un ratito, que conteste Henry y pasamos contigo, ¿ya? Henry Cachipuendo, ¿está? Henry. A ver, vamos a ver. ¿No está Henry Cachipuendo? Ok, entonces, pues, perdiste tu oportunidad. Habrá una próxima ocasión. A ver, ahora sí, señor Paredes, era, ¿no? Sí. Ya, dime. ¿Qué tan recomendable es? Porque aquí se veía que se puede utilizar el adoquinado para tránsito moderadamente pesado, pero realmente aquí en Ecuador, lo que menos yo siempre he visto es que en los pueblos donde hacen adoquinado, siempre restringen el uso de esa vía para tráfico pesado. Ponen que no se admite pesados, casi en todas las vías que he visto de adoquín. Entonces, ¿qué tan recomendable es diseñar para tráfico pesado? Bueno, verás, en el caso de tráfico pesado, increíble, pero en el Perú, no recuerdo qué carretera, es un tramo pequeño, sí, de carretera que está diseñado con pavimento articulado. Segundo, este caso muy particular que te he indicado en caso de Quito, no sé si tú te ubicas, tú eres de aquí de Quito, Diego. Sí, Inge, pero no Ya. conozco muy bien las calles. No conocen muy bien las calles, no, pues sí, ni cómo, nada, a ver, verás. Te ubicas tú la avenida 6 de diciembre, la iglesia de La Paz. Te ubicas en la iglesia de La Paz, en el norte de Quito, el No, Inge. colegio Spellman de mujeres, 3M, no, bueno, entonces, bueno, a ver, vamos a ver. Te pongo ejemplo. ¿Qué conveniente, me dices, qué conveniente es que se diseñe pavimentos articulados para el tráfico de vehículos pesados? ¿Cierto? Esa es tu pregunta. Hay puertos, ya voy a ver si tengo unas fotografías. En algún seminario nos presentaron, hay puertos en los cuales se han construido para zonas de carga y descarga con adoquinados, ¿sí? Hay vías aquí en Quito, vías urbanas, hay arterias principales, ¿no es cierto?, en las cuales son adoquinadas. Entonces, eso no implica de que se deba o no permitir el ingreso de vehículos pesados a este tipo de vías. Si es que tú tienes una buena estructura o has hecho un buen diseño, una buena investigación de la subrasante, ¿no es cierto? Y hayas visto la necesidad de hacer mejoramientos de suelo, si es que es del caso, o colocar una estructura adecuada que absorba, ¿no es cierto? Y transmita, al fin y al cabo, va a transmitir las cargas hacia las capas inferiores, pero se tiene estructuras adecuadamente diseñadas, se ha hecho un buen conteo de tráfico, se ha hecho una buena proyección, se ha transformado con el uso de factores de carga equivalente, se ha hecho un diseño ASTO, por ejemplo. No tiene por qué fallar tu diseño. Una cosa es el diseño. Si es que el rato de la construcción, tú vas a tener un buen diseño y vas a tener unos materiales que cumplen especificaciones técnicas, estarías garantizando en parte, porque adicionalmente a eso debes garantizar la correcta ejecución de los trabajos. Esto es revisar, ¿no es cierto?, calidad de adoquines, el material, ¿no es cierto?, vas a tener que sacar un muestreo de esos adoquines para llevar, ¿no es cierto?, hacer ensayos, así como se hace del hormigón, hacer ensayos de compresión de los adoquines para asegurarte que sean de esa calidad que se especifica, que no estén rotos durante la construcción, es decir, la mezcla de estos tres componentes, diseño, materiales y construcción. No va a haber ningún inconveniente, ¿sí? El problema nuestro es que realmente se pasa por alto revisiones de grados de compactación, por ejemplo. Nosotros hablamos que hay que revisar el grado de compactación, por lo menos, ¿no es cierto? La especificación te dice, ¿no es cierto?, carta ciertos metros cúbicos de material de base, pero al menos cada 100 metros, ¿no? Ir revisando, ¿no es cierto?, izquierda, derecha, ubicándote en el eje de la vía, izquierda, derecha. Antes de autorizar la colocación de una capa de su base, revisar que esté adecuadamente compactada la subrasante,
y que se tenga el grado de compactación de laboratorio. Al menos se llegue al 95, 98% del grado de compactación. Y de ahí sí aprobar la colocación de la subbase. Igual, ¿no es cierto? Para colocarla, sea la base o la capa de adoquín, deberíamos verificar el grado de compactación. Yo he visto, ¿no? Que a veces, lamentablemente, no sé si es que es el volumen de trabajo que tienen algunas entidades, disponen de densímetros nucleares, no sé si es que los calibran los densímetros nucleares, pero en todo caso, ellos van y toman a lo mucho unos 2 puntos, ¿no? Y se tiene que, como contratista, tú tienes que poner, coger turno, como quien dice, para que por Dios te vayan a coger la densidad, para que te autoricen ya colocar el adoquinado, terminar tu obra. Entonces ahí también va por parte no solamente del fiscalizador, sino también por parte del constructor, ¿no? Si tú estás seguro de lo que estás haciendo, pues sí vale la pena, ¿no? Contratar estos servicios, si hay laboratorios particulares que te van y te toman densidades, ¿no? Y no dejar únicamente a los operadores decir, no, ya pasé unas 8 pasadas, ingeniero, y eso me parece perfecto, porque si no se le va a atizar los materiales, se va a dañar la estructura. Y también es de lado y lado, o sea, lo que quiero decirte es que no debería haber, ¿no es cierto?, restricciones al tráfico. Las restricciones del tráfico que se colocan generalmente es porque son zonas residenciales, ¿no es cierto? Hay escuelas o algún tipo de ese tipo de restricciones, más no en cuanto a la estructura, ¿sí? Y en Quito es de ver, ¿no? Hay algunas vías que tienen alto tráfico, ¿no? Por ejemplo, en el sector de Monteserrín, ahí pues ya está deteriorado ese adoquín, pero es ya justamente porque ya ha cumplido su vida útil, las estructuras ya tienen más de 20, 25 años, entonces ya realmente ya ni siquiera reemplazando solo los adoquines es que se soluciona el problema, no ha habido un mantenimiento adecuado. Entonces, esto de restringir el tráfico no tiene nada que ver, Diego. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos, antes de terminar? ¿No? Inge, disculpe, Sí. disculpe, yo tengo una pregunta, Oscar, pero dime. es acorde a la prueba. No sé si tal vez el compañero también vaya a dar la prueba o se confundió tal vez, pero creo que la prueba era para mi persona el día de mañana. Ah, Andrango, no, para ti es Andrango, perdón. Andrango, no, sí, nombre Andrango. A ver, tú, no sé, Alquinga, entonces creo que dije, ¿no? Ah, no, Sí, Andrango. algo así fue, Andrango, Inge. sí, tú tienes Andrango, mañana tienes prueba. Sí, sí, Ya, sí. Inge. Pero solo es para mi persona, ¿verdad? Ah, solo tú pediste autorización. Solo la persona que está Ajá, ya. autorizada para rendir, porque estuviste la víspera, pero no sé qué pasó, que al siguiente día no fuiste. Ok, en todo No, ya caso, no pude. está autorizado y estaríamos dando el día de mañana, conforme habíamos acordado, creo que hace 15 días. Sí, sí. Pero, Ya, Inge, disculpe la hora, ¿qué hora sería la prueba? después del laboratorio, Ah, ya. ¿sí? Ya, Ok. Inge. Entonces, Muchas chicos, gracias. ¿alguna pregunta con respecto al tema? ¿No? Ok, chicos. Entonces, miren, el trabajo que tenemos que presentar es el diseño, ¿no? Dos diseños. Diseño de pavimento flexible, diseño de pavimento articulado, ¿sí? Y el otro punto sería que esta monografía debería ser presentada, ¿no es cierto?, ya para la próxima semana. Estaríamos hablando que este trabajo que es individual, personal, lo estaríamos presentando hasta el próximo día, sería miércoles, ¿no es cierto? Entonces, tomen en cuenta la hora, el rato que se publica en el aula virtual, para que lo puedan presentar. Una cosa, chicos, en PDF, ¿sí? En PDF. Trabajos que sean presentados en Word no van a ser calificados. Tienen que estar en PDF, chicos. Les pido eso encarecidamente, ¿sí? Y tengan el archivo en PDF para el día miércoles de la próxima semana, que yo les pediré, ¿no es cierto?, durante la clase, que lo carguen durante la clase, ¿sí? No obstante, ya debería estar cargado en el aula virtual, ¿ok? Yo les voy a pedir que lo carguen durante la clase, perdón, en Teams para poder descargarlos y revisarlos. Es mucho más fácil que estar descargando vínculos en la plataforma, ¿ok? En la plataforma cargan el vínculo, no hay problema, dentro del plazo, ¿sí? Y ya en clases, pues yo les pediré que carguen el documento PDF en el aula de Teams. Y eso te pido a ti, Carlos Andrango, ¿sí?
El próximo día, miércoles, me recuerdas, por favor, que les haga cargar en la plataforma de Teams el trabajo personal. ¿Sí? Ok, chicos. Ya, Si no hay ninguna pregunta, gracias, Carlos. Entonces, si no hay ninguna pregunta, Disculpe, Inge, ¿el pavimento articulado por cualquiera de los métodos que nos enseñó o hay que hacer por específicamente alguno? mira, yo estimo que podrían hacerlos con los dos métodos, ¿no? Con este método del ICP, ¿no es cierto? O el método el ASTO, ¿sí? Preferiría yo que lo hagan con el método del ICP, ¿no? Porque el método ASTO ya lo conocemos, ¿sí? Usando esas gráficas, esas tablas, de tal manera que manejemos al menos estas dos metodologías, como quien dice, no escrito en piedra, pero unas alternativas que se las debería utilizar. ¿Ok? Eso les dejo abierto, pero yo sí te sugiero que utilices la del ICP y la de ASTO, porque las otras, ven que estamos cuestionando, ¿no? La del INEN la estamos cuestionando. Al menos yo personalmente no la utilizaría. La del libro de Montejo Fonseca tampoco la utilizaría. Del manual de Euradoquín tampoco la utilizaría, ¿sí? Yo creo que cualquiera de ustedes ya con lo que hemos visto aceptaría cualquiera de las dos, ¿no? Tiene su sustento técnico, ¿no es cierto? Estamos hablando incluso de número de ejes equivalentes, se está trabajando con módulos de resiliencia, con valores de CBR, con factores de conversión, ¿sí? Entonces, eso es mi estimado chico, ¿ok? Listo, chicos. Entonces, cualquier dato que les haga falta, impónganse. Yo voy a revisar el procedimiento, ¿sí? Sí, Jaime, dime. Inge, una consulta respecto al cálculo de los ejes equivalentes para el articulado. Por ejemplo, en el flexible utilizamos los factores según el número estructural SN, ¿no es cierto? En Así cambio, es. para el articulado, ¿utilizamos el mismo número de ejes equivalentes obtenido ahí o Mira, cómo es? mira, yo les he dicho que para el cálculo del número de ejes equivalentes, en el caso de pavimentos articulados, al utilizar la metodología ASTO, se equipara con pavimentos flexibles. Entonces deberíamos utilizar justamente los ábacos, ¿no es cierto? Las tablas estas de factor de carga equivalente de pavimentos flexibles. ¿Sí? Ya, Inge. Ya. Listo, gracias. Y tomen en cuenta esto, ¿no? Miren, la especificación, ¿no es cierto? Y las metodologías de diseño están para aplicarse. En cuanto a la especificación técnica del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, yo les he dicho en algunas ocasiones, incluso cuando estaban en suelos 2, suelos 3, les decía, miren, la especificación es para cumplirla. La especificación no es para poder redondear, ni poder aproximar, ni decir, no, sí estás cumpliendo. Si la especificación, por ejemplo, te dice, debe ser mínimo 450 kilos para centímetros cuadrados, tiene que ser 450 kilos, mínimo. Si la especificación te dice la relación de vacíos debe ser entre 3 y 5% para una mezcla asfáltica, debe ser entre 3 y 5. No es que porque me salió 5.2, yo digo 5, ni porque digo me salió 2.9, aproximo al 3. La especificación está para cumplirse, no está para favorecer a amigos, decir, no, no importa. Peor en asfaltos. En asfaltos, el asfalto no es como el hormigón. Y eso les repito algunas ocasiones. El asfalto no es como el hormigón. El hormigón es un material noble. El hormigón aumenta la resistencia con el paso del tiempo, ¿no es cierto? Pero en el caso del asfalto, la mezcla del hormigón asfáltico no es así. Mucho asfalto, mezclas muy plásticas, susceptibles a agüellamientos, a deformaciones. Mezclas con poco asfalto, se vuelven mezclas rígidas, susceptibles a degradarse, a fisurarse, ¿sí? Entonces, los rangos son los rangos que hay que cumplir. Si eventualmente habría alguna especificación que está muy al límite, incluso yo les diría, en el caso de revisar mezclas asfálticas, tomemos otro muestreo, ¿no es cierto? Tomemos de otros camiones, vamos a ver qué pasa en planta, verifiquemos, saquemos unos núcleos a ver cuál ha sido el comportamiento, pero jamás aproximar, ¿sí?
Estamos hablando que se va a pagar miles de metros cúbicos de mezcla asfáltica, ¿sí? Entonces, hay que tomar esa consideración, ¿sí? Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces nos estaríamos viendo el día de mañana. El día de mañana la práctica va a ser, bueno, es súper rápida, pero en todo caso vamos a revisar, ¿no? Cómo verificar la granulometría de la extracción del asfalto y cómo sacar la relación Filler-Betún, que es otro parámetro que nos estaría indicando que algo está sucediendo en la planta de asfalto. Hay que ir a verificar y tratar de hacer un ajuste, porque esa relación debe también cumplirse. No hay límites, ¿no? En el sentido de que, estoy cerca al límite y no importa, pasa. No hay cómo aproximar con estos datos de laboratorio. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, que tengan una excelente día y nos estaremos viendo el día de mañana.